Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este tema, Cibeles, diosa honrada en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, el Imperio Romano era quien gobernaba sobre todos. Las creencias, las prácticas, los rituales religiosos que ellos tenían de alguna manera impactaron en el mundo antiguo, de tal manera que cuando el apóstol Pablo iba predicando a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, a todos los que nosotros podemos ver, sobre todo a la carta a los Romanos también, vemos nosotros que él les escribe bajo una perspectiva de las creencias que ellos tenían, bajo las prácticas que ellos tenían. Y muchas de las prácticas estaban vinculadas directamente a esta diosa llamada Cibeles, de tal manera que ellos practicaban la circuncisión, de tal manera que ellos creían en la resurrección, creían en muchas cosas que de alguna manera están como si fueran vinculadas a lo que es de nuestro verdadero Dios. Y entonces cuando el apóstol Pablo llega predicando a nuestro Señor Jesucristo y algunas cosas interesantes de la resurrección, pues ellos rápidamente lo vinculaban a lo que era la creencia que ellos ya tenían. Incluso cuando se oía de las enseñanzas de la circuncisión, pues obviamente ellos también lo vinculaban a las prácticas que ya tenían, de tal manera que el apóstol Pablo, pues en muchas ocasiones vemos que menciona la circuncisión, vemos que habla de la resurrección, vemos que habla del nuevo nacimiento, pero esto porque ellos ya tenían una creencia errada de lo que era esta fe o esta doctrina, de tal manera que él tenía que hablar de esto para poderles implantar realmente la verdadera y la sana doctrina. Entonces, si nosotros no estudiamos estas creencias que ellos tenían, tanto los Gálatas, los romanos, los corintios, todo aquel mundo conocido, impactado por influencia de Roma, que era el imperio que estaba sobre ellos, pues no vamos a entender realmente en muchas ocasiones por qué el apóstol Pablo se dirige en ocasiones hablando de la circuncisión, en ocasiones de la resurrección, en otras ocasiones de la vida eterna o de ser una nueva creación, porque todas estas cosas ellos ya las tenían vinculadas a esta diosa Cibeles y la honraban, de tal manera que incluso había monedas en aquel tiempo de esta diosa Cibeles y que hasta el día de hoy también se ha dado una honra a esta diosa, aunque no voy a hablar de eso. Pero es interesante ver que por eso el apóstol Pablo dirige este tipo de las cartas, de lo que habla con ellos. Pero es importante conocerlo porque cuando nosotros leemos acerca de la circuncisión que él está hablando, rápidamente nosotros lo vinculamos a la circuncisión que se habla en la Torá o en el Tanaj. Entonces, en algunas ocasiones no tiene que ver, o sea, él lo usa como una referencia para explicarlo, pero no que está hablando directamente de eso, sino que está dirigiéndose a ellos porque ellos ya tenían una práctica así. Entonces, imagínense qué terrible, una persona que le han enseñado de la circuncisión, de ser una nueva criatura, de la resurrección, pero en una manera errada. Por eso el apóstol pues está de alguna manera tratando de enseñarle a estas iglesias que se habían levantado, pero que estaban mezclando las creencias con esto que ya ellos habían enseñado y practicado. Entonces vamos a iniciar por eso viendo lo que el apóstol les habla a los romanos en Romanos 4:9 y dice es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, el apóstol está abarcando aquí un tema de la circuncisión. Y le vuelvo a repetir, les está hablando de este tema porque para ellos esta práctica ya era algo que hacían los que no estaban circuncidados. Cada año se hacía una celebración de esto. Cada año y ahorita vamos a hablar un poquito de estas prácticas a Cibeles que hacían en aquel tiempo. Y que la mayoría de los lugares a donde el apóstol Pablo llegó a predicar y donde se levantaron iglesias estaban bajo esta misma práctica y creencia. Era algo que Roma había implantado en todos estos lugares. Entonces,
ellos ya conocían la circuncisión, pero el apóstol Pablo les está hablando desde esta perspectiva de Abraham para que ellos puedan entender un poquito lo que es la verdadera circuncisión. Y el apóstol les dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la circuncisión. ¿Por qué les dice esto el apóstol? Porque para ellos esto era una práctica que no les fue difícil decir, bueno, pues sí, seguimos circuncidándonos. El problema no era eso, el problema era que ellos ya traen un trasfondo de una práctica o de un ritual religioso, pero no en conociendo verdaderamente lo que es o cómo fue que se hizo en el tiempo antiguo, sino que ellos lo practicaban por esta enseñanza de la honra a Cibeles, y que de hecho si remontamos hasta el tiempo de los sumerios ya existía esta diosa Cibeles o ya estaba honrada bajo otros nombres, obviamente, que la habían estado cambiando diferentes nombres en muchas culturas, en muchos lugares ya la honraban, y en el tiempo del apóstol Pablo pues obviamente se le conocía mejor así como Cibeles. Entonces nosotros vemos que el apóstol abarca este tema de la circuncisión, pero no lo está hablando por motivos de la circuncisión de Abraham, sino por lo que ellos ya practicaban. Ahora les está tratando de enseñar con esto de Abraham para que ellos entiendan la importancia de lo que es la circuncisión. Pero ¿por qué? Es decir, por eso les dice él, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Porque para ellos era algo grande esto de la circuncisión. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, dice, como señal, como sello de la justicia. Es decir, que era importante la circuncisión, pero solo como una señal, como un sello de la justicia, dice, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, pero como por su circuncisión, porque fue una señal, fue un sello de la justicia. Ahora, y dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces el apóstol les está enfatizando que lo importante aquí no es la circuncisión, sino la circuncisión es una señal de algo que ya había él creído antes de estar circuncidado. Por eso aquí lo dice, lo recibió como una señal la circuncisión. Pero dice, pero de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces el apóstol tratando de enseñarles a ellos, porque ellos ya tenían esta práctica, ya ellos ya hacían esto, pero lo hacían bajo una mentalidad de la honra, le vuelvo a explicar, de la diosa Cibeles, de tal manera que el apóstol les dice, miren, es que eso que ustedes practicaban antes, eso no es. ¿Y a quién les está escribiendo? A los romanos, porque obviamente para ellos era como una diosa principal en ese tiempo, era lo que ellos hablaban, era lo que ellos enseñaban, e incluso tenían monedas de esta diosa, y ahorita vamos a ver unas imágenes de eso, y ellos era una honra tan grande que a ellos le tenían. En el tiempo actual incluso todavía hay monumentos a esta diosa Cibeles. Nosotros vemos allá en España también, en Madrid, donde hay una de las principales más conocidas, donde todavía se hacen celebraciones y este tipo de prácticas hasta el tiempo de hoy. Pero el apóstol lo que les está hablando no lo está hablando por lo que dice el Tanaj, y eso es algo bien interesante, porque rápidamente, si nosotros no conocemos estas prácticas que tenían los romanos, estos rituales que tenían ellos, pues obviamente rápidamente, no, pues el apóstol es que él está en contra de la circuncisión, por eso el que les está hablando, no, él les está hablando de esto no por la circuncisión de Abraham, está usando esto para enseñarles a ellos que la práctica que ellos tenían ya antes de conocer a Cristo, que realmente no sirve. Eso es de lo que está hablando. Entonces, mire qué tremendo, en Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo
Cristo Jesús, dice, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Entonces Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión como Abraham mismo. Por eso dice aquí en esta porción, dice, y padre de la circuncisión. Entonces nosotros estaríamos en contra de la circuncisión. Hay mucha gente hoy que dice, no, es que la circuncisión no vale nada por cosas que el apóstol Pablo dijo, pero él no lo hizo en perspectiva de la circuncisión de Abraham o del tiempo antiguo, lo hizo en perspectiva para hablarles de la práctica que ellos ya tenían antes de conocer al Señor. Entonces yo quisiera explicar un poquito más de esto, porque dice que Abraham es el padre de la circuncisión, aquí en Romanos 4:12, Romanos 15:8 dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Ahora esta circuncisión, obviamente el apóstol les está hablando de la verdadera, no les está hablando de la práctica que ellos tenían. Y dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, el apóstol Pablo les está de alguna manera hablando de la importancia de lo que es la circuncisión, pero no la circuncisión que ellos practicaban, no los rituales que ellos hacían en honra y en adoración a esta diosa Cibeles, porque por eso le digo, imagínense qué terrible la confrontación que tuvo que tener el apóstol Pablo, hablando de estas creencias y doctrinas falsas que ellos ya tenían, pero tratando de darles una perspectiva correcta. Y les vuelvo a repetir, de la circuncisión, de la resurrección, de ser una nueva criatura. Ellos esto ya lo conocían también, de ser una nueva criatura, pero lo hacían en una creencia igual vinculada a esta diosa Cibeles, porque en esta historia de esta diosa pues enseña también de la resurrección, de ser una nueva criatura y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, voy a ir un poquito ahorita aquí a la escritura, y el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, se preocupa por eso. Dice, Paul's concern for the Galatians. Él está preocupado por ellos, porque mire lo que les dice. Ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y rápidamente nosotros decimos, no, está hablando de la Torá, está hablando de la Tanaj, está hablando de la ley. No, hermano amado, ellos no conocían eso. Las prácticas de los Gálatas eran las mismas que los romanos, que los de Frigia, ahí donde se originó todo esto, de los corintios. Todo el imperio romano estaba trayendo estas prácticas y estas creencias, y lo podemos ver en la historia, estas creencias que ellos tenían y esta honra a esta diosa Cibeles. Y entonces por eso el apóstol les está diciendo, no les está diciendo cuando servías al verdadero Dios de Israel y otra vez se quieren esclavizar a eso, no, les está diciendo cuando no conocías a Dios, pero por naturaleza servías, dice, a unos que no son dioses. ¿Por qué? Porque hacían estas prácticas, hacían estos rituales. Entonces, cuando el apóstol ve que ellos quieren volver a estas prácticas porque las vinculan con las prácticas del Tanaj o de la Torá, entonces por eso es que les dice él cómo se quieren volver a esos pobres rudimentos, se quieren esclavizar a esas cosas. Y mucha gente es triste, pero hay predicadores que incluso esto lo vinculan a la ley, que dicen, no, está hablando de la ley ahí. No, hermano amado, no está hablando de eso. Por eso tenemos que estudiar un poquito de historia, estudiar las prácticas, las creencias, las doctrinas que tenían los Gálatas antes de venir a Cristo. Igual los romanos, igual los filipenses, los colosenses, toda esa gente, para realmente poder comprender la perspectiva con la que está hablando el apóstol Pablo con ellos, tratando de erradicar de su mente estas situaciones, estas doctrinas de demonios que ellos tenían y que eran enseñanzas que no venían de la ley, que venían, o tal vez sí de una ley, pero no de la ley de Moshe, sino de una ley que ya tenían establecida bajo este
Imperio Romano y bajo esta idea de esta diosa Cibeles. Ahora, por eso es bien importante estudiar, y cuando el apóstol está hablando de esto, usted lo puede revisar ahí en su casa, está hablando de el apóstol a esto, y terminando esa porción les empieza a hablar. Les recuerdo por un momento también que si no se ha suscrito al canal lo haga, comparta estos temas en sus redes sociales, ayudándonos también a que este conocimiento se expanda y que realmente tengamos una mejor perspectiva y un panorama más abierto en cuanto a estas cartas del apóstol Pablo. Bueno, continuamos. Entonces el apóstol Pablo, preocupado de estas creencias, no solo de los Gálatas, sino de toda la mayor parte de las iglesias levantadas en aquel tiempo por él, que él fue predicando por todos estos lugares, ellos tenían estas prácticas, estas creencias, esta cultura, estos rituales. El apóstol Pablo les empieza a hablar después también de una alegoría de Sara y Agar. Y en esta alegoría que él les está hablando del nuevo nacimiento es a lo que se refiere, porque ellos también tenían una doctrina de esto. Él está tratando de erradicar, vuelvo a repetir, todas estas doctrinas que ellos ya tenían desde antes de conocer a Cristo. Y él les dice aquí en Gálatas 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y está hablando de una ley aquí, le vuelvo a repetir rápidamente, nosotros la vinculamos, ¿verdad? A lo que es la ley o la Torá o la Tanaj. Pero hay algo bien interesante que el apóstol está dando esta perspectiva para que ellos entiendan lo que es el verdadero nacimiento o el nuevo nacimiento, del cual ellos también ya tenían esta doctrina. Y el apóstol explicándoles les dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, dice uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y está hablando del mismo tema, incluso dentro de la circuncisión y de la incircuncisión, también dentro del nuevo nacimiento, de lo que es nacer de la carne y de lo que es nacer por una promesa. Ahora dice el apóstol, lo cual dice es una alegoría. Estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y se corresponde a la Jerusalén actual. Y nosotros aquí podemos decir, bueno, ¿qué? ¿Jerusalén no está acá o sí está acá? ¿O por qué dice aquí? Porque el apóstol Pablo una vez más les está hablando de la perspectiva que ellos tienen, no de lo que habla estrictamente la escritura, sino que les está hablando del concepto que ellos tienen, porque Cibeles, esta diosa, también nosotros ahorita vamos a ver esa información, lo vamos a ver más adelante, se refiere a una diosa que acá tenían en Arabia, que es la diosa de ese cubo negro que está allá en la Meca, y este nombre Cibeles de hecho viene de allá, está hablando de esto. Entonces qué tremendo que el apóstol les está dando una perspectiva, porque ¿cómo podremos nosotros decir que la Jerusalén actual está acá en Arabia? Pues obviamente que no. Y les está hablando de la Jerusalén celestial, de arriba, dice, esa es libre. Y nosotros, dice, así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es decir, les está hablando de un nacimiento. Por eso dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, porque hay una batalla continua en contra de la carne y del espíritu, pero es lo que les está tratando de enseñar, es lo que es el verdadero nacimiento. Es decir, si una persona se circuncida, nada vale, nada es si está circuncidado o si no está circuncidado, si realmente no es una nueva criatura, si no es una nueva creación. Y ahorita lo vamos a ver también aquí en la escritura, esas porciones. Por eso el apóstol, hablando en esta perspectiva, les está enseñando que lo importante es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, y que tenemos una madre. Ahora, regresando a lo de Arabia y a la Jerusalén actual, que habla aquí, hay una enseñanza ahí en el canal también, que se llama el cubo negro Kabá.
Y usted va a entender, si no ha estudiado eso, va a entender un poquito más si lo estudia, si lo ve, va a poder entender por qué ellos tenían también este culto a Cibeles, a esta diosa, y que estaba vinculada con esto. Por eso el apóstol menciona aquí Arabia, porque no está hablando de Jerusalén actual, como dice aquí, no está hablando de Jerusalén donde ellos conocieron al Señor Jesucristo, sino que está hablando de un lugar acá en Arabia. Entonces es bien importante entender que, porque nosotros rápidamente lo vinculamos al antiguo pacto y decimos, no, es que Agar, es los de esclavitud son el pueblo de Israel, el pueblo judío, y no entendemos que él les está hablando de otra cosa muy distinta de Arabia, que está hablándoles de algo que ellos ya conocían, porque ellos sabían que ese cubo negro de alguna manera estaba vinculado a la matriz que se refería a Cibeles o Quebeles en otro idioma. Ahora vamos a continuar para poder ver toda esa información y que usted tal vez ahorita no esté así como, ay pastor, pues no entiendo muy bien. Mire, vamos a continuar. Aquí en Romanos 15:8 volvemos a repetir, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Gálatas 5:6, hablando otra vez de la circuncisión, dice el apóstol, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y vuelvo a repetir, ¿por qué el apóstol les dice esto a los Gálatas? Por esta creencia, porque ellos decían, no es que yo tengo que circuncidarme, pero era no por lo que dice la Torá, sino, o por lo que dice de Abraham, sino es porque esa mentalidad que ya tenían acerca de la práctica a la honra y Dios a Cibeles. Ahora, el apóstol les está diciendo algo, mira, ¿sabes qué? Eso no vale si realmente la circuncisión o circuncisión, incircuncisión, si realmente no tienes fe. Porque eso es lo que le decía al inicio. Ellos están tan centrados en un ritual que no se dan cuenta de lo más importante que es la fe. Y que la fe obviamente también se va a mostrar en obras, pero es por amor. No es por un ritual, no es por una religiosidad, no es por una práctica terrenal, sino que tiene que ver más allá. Ahora, aquí el apóstol dice que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Hay muchos que hoy dicen, no, es que la circuncisión no es buena, no, por eso yo estoy incircuncidado. No, pues permítame, hermano, discúlpeme, pero aquí dice que ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo, sino la fe. Dice que obra por el amor, dice, vosotros corrías bien, les dice el apóstol, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Porque estaban siendo influenciados por estas prácticas. Ahora, vamos ahora sí un poquito a ver esta información de Cibeles. Mire, Cibeles, diosa de la madre tierra, que fue adorada, dice, en Anatolia, principal deidad de una cultura matriarcal, dice, personifica la tierra fértil, se cree que protegía la cosecha y el grano. Esta es alguna de la información, hay mucha más. Diosa de las montañas y cavernas, de la naturaleza y de los animales, deidad de la vida. Y oiga, muerte y resurrección. Por eso le digo, ellos ya tenían un concepto de lo que era la vida, es decir, como nuestro Señor Jesucristo que viene, Él dice, yo les doy la vida y la vida en abundancia. Pues ellos ya tenían una doctrina también así, tenían una doctrina de lo que es la muerte, de lo que es la resurrección. Y dice, siempre se representa rodeada de leones o sentada en un carruaje arrastrado por leones. Y ahí empieza a mencionar algunas otras equivalencias de ella que se adoraban con diferente nombre. Entonces, esta diosa madre fue honrada, le vuelvo a repetir, en todo el mundo antiguo. Esto lo copié de una información histórica y lo pegué aquí. El centro de su culto estaba en el monte Dindimón, en Pesununte, que es donde cayó el betilo cúbico, dice, y negro, denominado Cubelé, que es lo que le decía, y esto da origen a su nombre. Aquí es donde le digo yo del cubo negro, que le llaman Kaaba también en árabe, y que es una enseñanza bien importante para poder entender esto, porque para ellos era esa diosa madre, y está hablando de ese lugar que estaba allá
en Arabia, que es donde hasta el día de hoy miles y miles de personas van para allá, rodean ese lugar, tratan de acercarse al cubo negro que está ahí en una parte del que se llama pináculo, es el pináculo ahí del templo, que mucha gente piensa que pináculo es lo más alto de un lugar, pero realmente es The Foundation Rock, se llama, que no está tampoco abajo, sino que está como en medio del edificio. Bueno, si usted quiere entender más, puede buscar esa enseñanza, se llama el cubo negro, ahí está en mi canal y usted va a entender un poquito más del trasfondo de lo que estamos hablando aquí. Y dice que por eso de ahí viene su nombre, el origen de su nombre Cibeles viene de Cubelé, que estamos hablando de este cubo negro. Ahora, dice también esta información, según el mito frigio, Zeus había depositado su semilla en la tierra en cierta ocasión mientras dormía en el monte, ahí de donde estamos hablando, el mismo lugar en Frigia, en lo cual hoy día, dice, es el centro de Turquía. De ahí nació una criatura hermafrodita, dice, que fue castrada por los dioses. Así fue, dice, la creación de la diosa Cibeles. Entonces vemos ahí que fue castrada por los dioses, que está hablando una vez más ya en la práctica humana de lo que es la circuncisión. Ahí radica entonces la consagración del pino de la diosa Cibeles, y aquí habla de otras también creencias que tienen que ver con lo que hoy llamamos como Navidad y todo eso. Dice, los movimientos convulsivos y cargados de furor con que se movían en las danzas rituales dedicadas a la diosa Frigia, su sacerdote, dice, eunucos, conocidos como galos por los gálatas. Entonces nosotros vemos que los gálatas tenían toda esta creencia, le vuelvo a repetir, los habitantes de la región de Anatolia ubicada al este de Frigia, Galacia, también los curetes y corbitantes, dice, por la identificación de Cibeles con Rea. Es decir, toda esta gente a la que el apóstol Pablo le predica tenían estas creencias, tenían estas prácticas, estos rituales. Vemos aquí algunas monedas de las cuales se honraba a esta diosa. Incluso le vuelvo a repetir, era tan importante ella para ellos que lo tenían incluso en su moneda. Y discúlpeme si me atoro un poquito en la lectura, que se me dificulta un poquito. Aquí vemos la que le decía que está en Madrid, está un monumento que está ahí, otras prácticas que tenían dedicadas a esta diosa. Ahora, por eso en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, ¿cuál es el tema del apóstol Pablo y lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida en relación a esta enseñanza? Porque usted me podrá decir, pastor, pues es información, es historia, es algo de investigación, pero realmente ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros igualmente ahora en este tiempo lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, aunque tiene su propósito, pero en Cristo Jesús dice, si no hay una nueva creación, no vale de nada. Es decir, puede haber personas incircuncisas diciendo, circuncisión, no la quiero. Tampoco te va a valer la incircuncisión. Lo importante es una nueva creación. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos una nueva creación. Ellos tenían este concepto de nueva creación también, pero errado. Y ahora lo que el apóstol está enseñando a los Gálatas es importante que tú sepas lo que es una nueva creación. Y es lo que venimos hablando desde tiempo atrás. Nosotros vemos a un Caín, a un Abel. Caín, hijo de la carne, Abel, hijo del espíritu, era un adorador, pero aquel era el que mataba a los hermanos. Vemos también a un Isaac y a un Ismael. Ismael, hijo de la carne, que se burlaba de Isaac. Isaac era el que estaba atado al altar, el que deseaba adorar. Es decir, vemos esto todo el tiempo en la escritura. Aquellos dos, Jacob, Esaú, ¿verdad? Vemos todo esto en la escritura. ¿Qué nos está enseñando al final? Que hay un hijo según la carne y que hay un hijo del espíritu, y que lo importante en nosotros es que haya una nueva creación. De esto era de lo que le estaba hablando también nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, al llamado Nicodemo, ¿verdad? Porque sabemos que ese no era el nombre real.
que él tenía, lo que le estaba, por eso le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Era la enseñanza que estaba llevando, al igual que el apóstol Pablo, a estas personas, ser una nueva creación en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? No es mediante rituales, no es mediante ceremonias, no es mediante prácticas religiosas de herencia, sino que está hablando de una fe, de creer en Él, y así nosotros, a través de las obras que hacemos, son movidas por una fe, pero por amor, y eso va a mostrar en nosotros si hemos tenido un nuevo nacimiento. Así que yo espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida y que realmente esa sea nuestra preocupación, ser una nueva creación. Así que Dios te bendiga y a los tuyos, y hasta la próxima. Shalom.